Bueno, el Señor les bendiga, hermanos. Estoy muy contenta, muy agradecida con el Señor, porque yo esta semana recibí un milagro. ¿Ustedes? ¿Sí? ¿También recibieron milagros? Qué bueno, hermanos. Señor, te damos gracias porque tú estás entre nosotros. Dices que en tu palabra que cuando 2 o 3 se reúnen en tu nombre, estás tú en medio de ellos. Y Señor, sabemos que tu presencia está en este lugar porque no somos 2 o 3, somos más, Señor, los que venimos a buscar tu rostro, a buscar tu dirección, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús te lo pedimos, para que crezcamos y maduremos, Señor, y podamos seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por tu Espíritu Santo obrando en el corazón de cada uno de nosotros. Amén. Bueno, les dejé una tarea, ¿se acuerdan? ¿Quién la hizo? A ver, levanten la tarea. Uy, los de este lado fueron los de mi derecha, o sea, la izquierda de ustedes, son los que más cumplieron. A ver, ¿qué les pasó a los hermanos de mi izquierda? A ver, levanten la mano los de la izquierda. No, pues bien poquitos. Bueno, gloria a Dios. Bueno, lo que pasa, hermanos, es que quiero decirles, ¿verdad? Les digo, no les quiero decir, les digo que la oración es algo impactante en la vida de cada uno de nosotros, ¿sí? Y dijimos la semana antepasada que estuve nuevamente, que estuve en este lugar, hablamos, ¿verdad?, que Jesucristo es nuestro modelo a seguir y nos enseñó cómo debemos de caminar, cómo debemos de vivir aquellos que estamos buscando su rostro, aquellos que nos hemos acercado a sus pies, ¿sí? Y no se trata de asistir, se trata de seguir, de imitar, se trata de, y son tantas las cosas que el Señor Jesús nos enseñó con su vida para que el hombre esté pleno, pero si nada más oímos y se nos olvida, ¿cómo podemos manifestar la presencia de Dios en cada uno de nosotros? Decía Juan Bautista que cada día mengüe yo y que Cristo crezca en mí. Pero para crecer en Cristo requerimos hacer, ¿verdad?, y seguir el ejemplo de Cristo. Y la semana antepasada empezamos a hablar de la oración, que la vida del Señor Jesucristo fue una vida de oración. ¿Desde cuándo? Desde siempre, hermanos. Miren, hoy en la mañana, más temprano, nos daban una palabra en donde nos decían que Jesucristo fue exactamente igual como somos nosotros, que se despojó de su divinidad, ¿sí? Jesús, no crean que era, o sea, nació como hijo de Dios, pero no crean que traía ya toda en su mente toda la enseñanza que Dios quiere transmitirnos. Él no sabía, tuvo que ser enseñado, ¿sí? Y así como nuestros niños tuvieron que ser enseñados para hablar y ¿qué empezamos? Bueno, en el caso mío, lo primero que yo les decía a mis hijos, les repetía era papá, papá, porque yo quería que la primera palabra que ellos dijeran fuera papá, no mamá, papá, ¿sí? Y lo que mis hijos hicieron, los tres, la primera palabra que expresaron fue papá. Pero lo hicieron en el momento en que yo se los empecé a enseñar y balbuceaban hasta que pudieron decir la palabra completa. Jesús fue así, igual que nosotros, ¿sí? Entonces, pero Jesús fue enseñado, no llegó a cualquier hogar,
llegó a un hogar en donde fue él enseñado, pero llegó también, ayer platicaba con alguien, ¿no? Ayer estaba yo conversando con alguna persona y les decía que mis hijos vivieron, ¿verdad?, bajo mi fe durante su niñez, pero un día me llaman de la escuela y me dicen que Fito está con un ataque de apendicitis y su estómago lo tenía muy inflamado. Entonces el doctor de la escuela me dijo, llévelo de inmediato porque tiene un problema del apendicitis y está, yo creo que a punto ¿cómo se llama?, de reventárselo. Y en lo que ahora es Galerías Cuapa había unos laboratorios. Y recuerdo que salí de la escuela, me estacioné frente a los laboratorios y yo traía a Fito. ¿Cuántos años tendrías, hijo? ¿8? ¿En quinto? Bueno, entonces, ¿cuántos? Como 10. Bueno, el caso es que yo traía a Fito ahí en el carro, en la parte de atrás, y el vibrar del carro, ¿verdad?, le lastimaba y venía llorando. Y entonces me acuerdo que me paré allí frente a los laboratorios y le dije, a ver, hijo, le dije, hacia acá adelante está nuestra casa. Pero si nosotros, le dije, y hacia atrás está la clínica del Seguro Social, la 32 creo se llama, ¿verdad? Está la clínica. Le digo, tú me dices qué es lo que vamos a hacer. Nos vamos a la casa, significa que estamos confiando en Dios. Nos vamos al hospital, ¿verdad? El médico va a hacer la obra, va a operarte, porque si no vamos, se va a reventar la apéndice y te va a envenenar todo tu cuerpo. Tú dime qué hacemos. Mis hijos vivían bajo mi fe, ¿sí? Yo confiaba en el Señor, en que el Señor sanaba a mis hijos. Y me acuerdo que ese día me dijo, Fito, vámonos a la casa. Y a partir de entonces, Fito se hizo independiente de mi fe en cuanto a sanidad divina. ¿Por qué? Porque durante los 9 años anteriores o los 10 años de su vida, él pudo experimentar la sanidad de Dios a través de nuestra confianza en la promesa del Señor, ¿sí? Y se volvió independiente. O sea, sí estaba pendiente de él, pero en cuanto a sanidad, él tomaba sus decisiones. Entonces, ¿qué pasó con el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo fue enseñado, ¿sí? Y llegó, y en la medida de que conoció de la voluntad de Dios, él tomó sus decisiones personales y se independizó de sus padres. ¿Qué fue lo que pasó? En una ocasión nos encontramos leyendo en la Escritura, ¿verdad?, cómo el Señor Jesús, ¿verdad?, iban a Jerusalén a cada año, ¿verdad?, a honrar a Dios, pero llegó un día en que los padres no se dieron cuenta y ellos pensaban que venían con algunos otros familiares y Jesús no estaba. Cuando se dan cuenta de que Jesús no está, dicen, ¿y dónde está? Pues obviamente se regresaron a echar la mocha a buscar a su hijo, ¿sí? ¿Qué pasó? Cuando lo encuentran entre medio de los sabios, de los conocidos de la ley, ¿verdad?, entre gente muy conocedora de la palabra y todos ellos alrededor de él, sorprendidos de lo que Jesús le hacían preguntas y lo que Jesús contestaba. Llegaron sus padres, se quedaron sorprendidos de verlo, pero su mamá, ya saben las mamás cómo somos, hijo, ¿por qué nos haces esto? Y Jesús contestó, ¿no sabes que en los negocios de mi padre me conviene estar? Era un hombre que dependía de sus papás o estaba aprendiendo a depender de Dios.
en una relación personal con Él. ¿Cómo conoció la voluntad de Dios en su vida Jesús? Su voluntad y su propósito lo conoció teniendo una relación con Dios. Y esa relación se llama ¿cómo? Oración, hermanos. La oración, ¿sí? Miren, por ejemplo, a los que tienen la ideología de Marx, de Karl Marx, ¿cómo les llaman? Marxistas. Y a los que tienen la ideología de Buda, ¿sí? A los que tienen la ideología ay Dios, a ver, ayúdenme, de algún otro que, ¿de quién? No les dicen alacistas, ¿verdad? De Mahoma, ¿cómo les llaman? Musulmanes, ¿sí? Y entonces empezamos, ¿verdad? Que aquella gente que influencia e impacta a los demás se les llama de acuerdo a la doctrina, a la ideología de esa persona. Esos son influencers, ¿sí? ¿Cómo llaman a los que siguen a Cristo? Cristianos. Pero aquellos, por ejemplo, los marxistas, no solamente son marxistas porque ¿cómo se llama? Porque conocen la ideología de ese hombre, sino porque siguen sus, ¿cómo se llama? Sus conceptos, ¿sí? Los creen, ¿sí? Tan es así que nosotros podemos ver que al paso de los años, ¿verdad? La gente que tiene, ¿cómo se llama? Que la ideología de Marx impactó, ¿verdad? A muchas personas y a muchos países. Por ejemplo, vemos que ¿cómo se llama? La Revolución Rusa ¿cómo se llama? Se generó por esa ideología. También la Revolución Comunista China. Y luego ¿cómo se llama? La Revolución Cubana. Entonces, vemos que esa gente estaba influenciada por la ideología de este hombre. Y todos ellos se llaman a sí mismos como marxistas, ¿sí? Entonces, es un adjetivo que se usa para todo lo relacionado con lo que es el marxismo, ¿sí? Y bueno, nosotros nos llamamos cristianos porque venimos aquí a la congregación o porque hemos creído en Cristo Jesús, ¿sí? Fíjense que vamos a leer Hechos 11, 25 al 26. En la versión Dios habla hoy. Si piensan que se me olvidó la tarea, no se me olvidó, al ratito les voy a preguntar, ¿sí? 11, 25 y 26. Ahí está puesto, ¿no? ¿Sí? Dice, después de esto, Bernabé fue a Tarso a buscar a Saulo, ¿sí? Y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Esto es ahí por Siria, hoy es Siria. Allí estuvieron con la iglesia un año entero, enseñando a mucha gente Fue en Antioquía donde por primera vez se les dio a los discípulos el nombre de cristianos. ¿Por qué creen que les llamaron cristianos? Porque ¿qué era lo que estuvieron trabajando Bernabé y Saulo? ¿Qué estuvieron divulgando? Las enseñanzas, la doctrina de Jesucristo, ¿no? Y entonces nosotros sabemos que, entonces por eso es que nos llaman cristianos, ¿sí? Entonces dice, yo quiero decirles que para el año 58 de la era ya cristiana, ¿verdad? El término ya era bien conocido, ¿sí? Y vamos a ver una anécdota
¿verdad?, en la ciudad de Cesarea. ¿Y sí? Porque esta expresión de cristianos lo usaban hasta los oficiales públicos, ¿sí? Ahí en Hechos 26, del verso 26 al 28, ¿verdad? En la Reina Valera 60, dice, está Pablo frente a una autoridad defendiendo su causa, ¿sí? ¿Cuál era su causa? Difundir la doctrina de ¿quién? De Cristo, ¿sí? Y bueno, está delante de un rey y su esposa, una señora que se llamaba Berenice, ¿sí? Y entonces Pablo le dice el rey, bueno, ten la libertad de defenderte, ¿no? De defenderte. Y entonces Pablo empieza él a argumentar lo que él hacía. Estaba difundiendo la doctrina de ¿quién? De Cristo, ¿sí? Y entonces hay un momento en que después de que está hablando, defendiéndose Pablo, ¿verdad? En el verso 26 dice, pues el rey sabe estas cosas, hablando con el rey, dice, sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignore nada de esto. ¿Por qué? Porque la influencia de Cristo ya estaba regada por todos lados, ¿sí? Dice, de manera que usted, rey, no ignora de lo que yo estoy haciendo. Pues no se ha hecho esto en algún rincón, o sea, no ha sido escondidas, ha sido de manera abierta. La influencia de la vida de Jesús estaba impactando al mundo de aquel entonces. Nuestro Señor es un influencer. ¿Por qué? Porque ha influenciado tanto al mundo que hoy dividimos el tiempo antes de Cristo y después de Cristo. ¿Es un influencer? Sí lo es, ¿sí? ¿Crees? Pregunta, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Y luego contesta Pablo, yo sé que crees, oh rey Agripa, perdón, yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Era tanta la elocuencia que Pablo tenía para poder transmitir la palabra que el rey se asustó y dijo, por poco me persuades a que sea cristiano, ¿sí? Cristiano, ¿sí? Pero Pablo era un digno representante de la fe cristiana. Sí lo era, hermanos, pero tú y yo lo somos. Eso es lo que tenemos nosotros que, ¿cómo se llama?, que valorar. Somos representantes de esa fe. Pablo era un fiel representante, ¿sí? Decía, los marxistas siguen la doctrina de Marx, los budistas de Buda, y nosotros los cristianos estamos siguiendo la doctrina del Señor Jesús y somos dignos representantes de Jesucristo, ¿sí? Entonces, yo les digo, es fácil observar la gran variedad de personas que se hacen llamar cristianos y se confunden sobre lo que es exactamente ser cristiano. Algunas veces las personas usan cristiano solo para referirse a una persona moral. ¿Sí han oído esa expresión? Ah, miren a ese cristiano. Pero no porque está siguiendo a Cristo, sino porque es una persona, ¿verdad?, que tiene ciertas cualidades morales, ¿sí? Entonces, la primera vez que alguien fue llamado cristiano está registrado en lo que ya leímos ahí en Hechos 11:26, ¿sí? que fue en Antioquía. Entonces, las personas que creyeron que Jesús era Dios
también eligieron vivir como Él. ¿Cómo viven los budistas? Pues como Buda, ¿sí? O sea, y yo les digo, ¿cómo estamos viviendo nosotros? ¿Como Cristo? ¿Estamos viviendo como Cristo? ¿Saben qué? Cristo quiere que nosotros vayamos de gloria en gloria. O sea, que crezcamos, hermanos, que no tengamos necesidad de leche, sino que ya comamos alimento sólido. Eso es lo que el Señor quiere. No quiere que estemos solamente sentados en las bancas. Quiere que nos dejemos formar por Cristo para que a nuestra vez Cristo pueda ser transmitido a través de cada uno de nosotros. Es cierto, requerimos de personas que llenen las bancas, pero el Señor quiere y tiene un propósito con cada uno de nosotros, ¿sí? Y quiere que ese propósito se cumpla, quiere que seamos como Cristo. Y Cristo lo dijo, yo quiero, ¿verdad?, que sigan mi ejemplo, ¿sí? Y tenemos muchas cosas, o sea, toda nuestra vida, Cristo, o sea, si nosotros seguimos a Cristo, ¿verdad?, vamos a ¿cómo se llama?, a parecernos a Cristo. Que hace rato nos decían, en la primera reunión, nos decían que ¿cómo se llama?, que Cristo, ¿verdad?, hizo cosas maravillosas, pero que nosotros podemos superar las que Cristo hizo. ¿Cómo? Llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Nadie dice que nosotros no somos, ¿cómo se llama?, dirigidos por el Espíritu Santo, ¿sí? También nos comentaron que es verdad que hemos recibido muchos milagros, ¿sí? Pero Dios quiere que los superemos, ¿sí? Cosas mayores que las que Jesús hizo, Jesús quiere hacerlo a través de nosotros, pero tenemos que imitarlo, porque de otra manera no nos vamos ¿cómo se llama?, no vamos a superarlos, hermanos, ¿sí? Solamente buscando el rostro del Señor. ¿Cómo Jesús pudo hacer milagros tan grandes y tan maravillosos en su vivir, ¿verdad?, en la tierra? En ese tiempo, en esos 3 años de ministerio, porque los demás fueron de preparación para desarrollar su ministerio. ¿Cómo lo pudo hacer el Señor Jesucristo? A través de la llenura del Espíritu Santo, pero la llenura del Espíritu Santo la obtuvo en una relación íntima con su Padre. Y tú y yo podemos aspirar a vivir como Jesús y a superar aquello que Jesús hizo, ¿sí? No lo vamos a superar a Él, pero sí podemos, con el respaldo de Él, hacer cosas mayores de las que Él hizo. Pero necesitamos buscar el rostro del Señor. ¿Y cómo podemos buscar ese rostro? ¿Sí? Viniendo y olvidándosenos en cuanto salimos de aquí. No, hermanos, buscándolo mañana, tarde y noche. No nos dice la Escritura que oremos sin cesar. ¿Cómo es orar sin cesar? Todos los momentos que tengamos de poder estar en comunión con Él. ¿Cómo puedo estar en comunión con Él? Cuando voy al trabajo, cuando voy en el autobús o cuando voy manejando, ¿sí? Cuando tengo un problema en el trabajo, clamo al Señor, ¿sí? Y yo voy a estar en una comunión con Él, ¿sí? Entonces, tú puedes, o sea, ¿cómo se conoce un hombre y una mujer? ¿Cuando son novios o cuando se casan? Cuando se casan, dijo, ¿cómo me casé con esta o con este? ¿O no? ¿A poco todos dicen, ay, qué bueno que me casé con? Yo le doy gracias a Dios por mi marido, pero ahora
ahora que está ausente, veo que los defectos de mi marido ni eran tan grandes, nada más era yo de fregona, y seguramente él, ¿sí? Pero nos conocimos hasta que estuvimos conviviendo en intimidad. ¿Saben cómo van a conocer a Dios? Cuando vivan en intimidad con Él. ¿Cómo? Pues cuando ustedes puedan entrar en el lugar secreto y convivir con Él. Entonces es cuando van a poderle conocer. Jesús nos dio ejemplo, ¿sí? Y ahí está la tarea, ¿sí? Ahí está la tarea. Vimos, ¿verdad? ¿Cuántas oraciones, a ver, de las que levantaron? Tú, que levantaste, ¿cuántas oraciones alcanzaste a ver de parte del Señor Jesús en el libro de Lucas? ¿Cuántas fueron? ¿No las contaste? Sí, a ver, ¿quién las contó? A ver, sí, a ver, ¿quién? A ver tú, Elvirita. 13, 14, ¿cuántas, Gaby? 15, a ver, 11, 14, sí, Mari, 11, 11, 11, bueno, entonces, vieron, dependía, ¿los hice leer el libro o nada más anduvieron buscando en el internet? ¿Sí? Porque si buscaron en el internet, no se vale. ¿Sí? Es leer las escrituras, ¿sí? Porque la fe viene, ¿por qué? Y cuando estamos leyendo la palabra, nos está hablando ¿quién? El Señor, ¿sí? Entonces, veamos, ¿sí? Entonces, los cristianos deben de saber que Dios los ama, ¿verdad? Ellos reconocen que su rebelión los separa de Dios y que a esto se le llama pecado y por eso nos acercamos a Él para que nos perdonara cuando nos dimos cuenta de que no teníamos remedio y que no podíamos resolver la problemática de nuestra vida, fue que nos acercamos a Él. Algunos a través de una enfermedad, otros a través de una angustia muy grande, otros por la pura necesidad de esa vaciedad que hay sin el Señor, ¿sí? Entonces, Jesús vino a la tierra, murió, ¿verdad? Y volvió a la vida para ofrecernos salvación. Y salvación está incluido todos los problemas que el hombre vive, ¿sí? Entonces, los cristianos hemos respondido a la oferta del perdón, de la salvación de Dios, al tomar la decisión de dejar de vivir para nosotros mismos y permitir que Dios haga lo que Él quiere en cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, los cristianos, hermanos, viven y hacen lo que Cristo hizo, ¿sí? Y la Biblia nos explica que convertirse en cristiano no se trata de comportamiento, sino de responder a la oferta del perdón que Jesús nos ofreció y su estilo de vida, ¿sí? Su estilo de vida. O sea, no se trata nada más de venir a la iglesia, cantar, ofrendar, servir, hermanos. Si todo eso que hacemos, lo hacemos conscientes de nuestra relación con Él, hermanos, no saben cómo esta iglesia va a ser transformada. Porque no somos nosotros, sino Él a través de nosotros. ¿Sí? Por eso puedo decir de manera determinante que sin oración no hay cristianismo, hermanos. ¿Quién tiene el hábito de orar
y darle un tiempo al Señor. ¿Sí? ¿Quién tiene ese hábito? Y si no lo tenemos, tenemos que tomar la decisión de establecerlo en nuestra vida, porque la oración, hermanos, es algo tan impactante, algo, hermanos, que va a transformar nuestra vida, nuestros pensamientos, ¿sí? La oración, hermanos, es un privilegio que permite a las personas relacionarse con Dios y participar en su plan eterno. ¿Para qué? Para adorarlo, para agradecerle, para pedirle ayuda. Hablamos con Dios sobre lo que sucede en nuestras vidas, nuestros anhelos, nuestras luchas y nuestros temores. ¿Saben qué? Una práctica muy, muy buena que a mí me ha resultado muy buena es conversar con Él como cuando converso con cualquiera de ustedes. No son los rezos. ¿Ustedes creen que Dios está tonto como para que me hinque y empiece, Padre nuestro que estás en los cielos, y otra vez, Padre nuestro que estás en los cielos? Y estar dale y dale y dale, y 20,000 Padres nuestros. No, Dios es el que te hizo, Dios es el que te dio una mente y te dio capacidad para discernir. Necesitas conversar con Dios. Cuando no tengas con quién conversar, empieza a conversar y dile, mira, Señor, decía Fito de un testimonio que alguien le dio, que habló la persona y le dijo al Señor, oye, Señor, tú dijiste que yo no tenía que pedir. ¿Y saben qué hizo el Señor? Ella habló con él. ¿Y saben cómo le contestó el Señor? Proveyó. Entonces tú y yo estamos destinados por Él para vivir una vida no natural, sino sobrenatural, porque el Padre que nosotros tenemos es sobrenatural y si nos entregó a su Hijo, ¿cómo no nos va a dar con Él todas las cosas? Pero quiere tener comunión con nosotros. No quiere que el cristianismo que nosotros practicamos sea un cristianismo religioso. Quiere que sea un estilo de vida, algo que nos transforme, algo en donde sepamos que está más presente Él, aunque no lo veamos, que esto que yo estoy tocando o en lo que ustedes están sentados. Dios quiere que nosotros le entreguemos nuestra vida, ¿sí? No quiere decir que ya no vas a trabajar, no quiere decir que no te vas a preocupar por tu familia, o que ya no vas a trabajar o estar atento a los problemas de tu familia. No quiere decir que ya no vas a estudiar. No, todo eso lo vas a hacer bajo el amparo de Dios. ¿Y sabes qué? Tu vida va a ser transformada, porque donde quiera que te pares, la gente ya no te va a ver a ti. ¿Saben qué va a ver en ti? A Cristo en ti. Y entonces se van a querer enamorar de aquel el cual te está a ti respaldando. Hermanos, la oración es maravillosa. La oración no hay palabras para describir lo que significa que nosotros oremos. En la plática de la mañana, nos están preparando para tener una relación con Dios extraordinaria. Y la vamos a tener. ¿Sí? Nos están preparando para eso. ¿Y sabes qué? En el momento en que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo, Jesús, todo lo que hizo, lo hizo
porque estaba lleno del Espíritu Santo. Estamos siendo preparados para buscar esa presencia. Y no quiero decir que el Espíritu Santo no ha obrado en tu vida, pero el Espíritu Santo puede estar junto a ti. ¿Sí? Hay varias maneras en cómo el Espíritu Santo está con nosotros, pero te digo la manera de poder buscar el rostro de Dios para que seamos dirigidos por Dios es orando. ¿Sí? Dice la Escritura, ¿sí?, que cuando Jesús fue al Jordán para ser bautizado, ¿qué creen? Cuando estaba siendo bautizado, estaba haciendo algo el Señor Jesús. ¿Cómo? Orando. ¿Sí? Y entonces es sumergido y levantado. Y en ese momento fue lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo. Y entonces, luego empezó a hacer la obra. No, se lo llevó el Espíritu al desierto. Y en el desierto, ¿qué estaba haciendo? Fue tentado, pero ¿a poco nada más estaba allí? Estaba orando y en ayuno, ¿sí? Y entonces dice la Escritura que cuando él regresó, ¿cómo regresó? Lleno de poder. Entonces, la oración te acerca a Dios, te hace conocer el corazón de Dios y la voluntad de Dios para tu vida. Y entonces, a través de la oración, tú vas a poder experimentar el poder de Dios sobre ti. Pero si estás lleno y ya no te puedes llenar más, ¿qué vas a hacer? ¿Qué va a pasar con ese poder? Lo vas a empezar a regar, ¿sí? Yo te digo, la oración es algo impactante, ¿sí? Entonces, yo les decía, en la Biblia vemos que orar es hablar con Dios, ¿sí? Hablar con Dios, ¿sí? Entonces, no se trata de rezar, se trata de hablar, ¿sí? De hablar con Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué vemos ahí en Mateo 6, del 5 al 8, en la palabra de Dios para todos? ¿Sí? Fíjense lo que el Señor nos está enseñó y nos está enseñando, porque la palabra del Señor es la misma que ayer y hoy y siempre, ¿sí? Y siempre, ¿sí? Entonces, ese consejo que el Señor Jesús dio es para hoy y para quién. Dile, ese consejo es para ti. Dile al que está, ¿sí? Y al que, a todo, entonces, y ese consejo es para mí, ¿sí? Fíjense lo que dice. ¿Sí? Miren lo que dice. Miren, cuando oren, no sean como los hipócritas. ¿Cómo? Que les gusta pararse en las sinagogas y en las esquinas de las calles a orar en voz alta. Sí, dice, para que los vean, les digo la verdad, ellos ya han recibido su recompensa. ¿Cuál es su recompensa? Pues que los vean, ¿sí? Y entonces digan, ay, qué espiritual. Nada de espiritual, bien carnal, ¿sí? Pero tú cuando ores, dice, entra en tu cuarto, cierra la puerta y habla con tu Padre. No te dice que reces, no te dice que pienses, conversa. Así recibirás recompensa de tu Padre, porque Él ve todo lo que se hace en secreto, ¿sí? Y cuando oren, no se alarguen demasiado en su oración, no hagan como los que no conocen a Dios, que creen que porque hablan mucho, Dios tendrá que hacerles caso. No sean como ellos,
porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan, incluso antes de que se lo pidan. Pero Él quiere que se lo pidan. Él quiere que le pidamos, que hablemos, ¿sí? Aquí vemos que la oración, ¿verdad?, es entre Dios y nosotros, entre Dios y yo. Entre Dios, la oración es entre Dios y yo. Díganselo. Dios y yo, ¿sí? Solamente, ¿sí? Entonces, el orar, ¿verdad? Al orar, hermanos, nuestro deseo más grande debe ser pasar tiempo con Dios y hablar desde lo más profundo de nuestro corazón. Puede que entendamos, hermanos, la importancia de la oración, pero muchas veces no tenemos claro cómo debemos orar. Ahí en Santiago 4:8, el primer verso de ese capítulo, dice: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. ¿Sí? O sea, Dios siempre está con los brazos abiertos, hermanos, a cualquier hora del día y a cualquier hora de la noche. Si hace unos días no podía dormir, decía mi marido, los ratones, Sol, no me dejan dormir los ratones, porque estaba pensando en una cosa y en otra. Y le dije: Señor, ¿por qué no metes los ratones a una ratonera para que yo me pueda dormir? Y me platicas todo lo que quieras en el día, Señor. Pero bueno, pues el Señor no lo hizo y tuve que estar orando, ¿verdad? Y le doy gracias a Dios, ¿sí? Entonces, si ustedes se acercan a Dios, Dios se va a acercar a ustedes, ¿sí? Y esto es lo que hacemos cuando oramos, ¿sí? Nos acercamos al Padre para hablarle y a escucharle, porque hay veces que oramos y no lo dejamos hablar, no lo dejamos. Hace un rato me decía una hermana: el Señor me está dando palabra y la estoy anotando. La estoy anotando, ¿sí? Entonces, cuando si está anotando ella la palabra que Dios le está dando, es porque Dios le está, ¿qué?, hablando, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que hablarle, pero también escucharlo, para disfrutar de su presencia y compañía, ¿verdad? Necesitamos orar, hermanos, ¿sí? Entonces, y la razón principal para la que oramos es para poder tener comunión con Él, ¿sí? ¿Hay consecuencias cuando no oramos? Sí hay consecuencias, hermanos. No lo vas a conocer, ¿sí? Y yo les digo, ¿qué pierde la iglesia cuando no ora? Se vuelve débil. ¿Y sabe cómo empezamos a actuar? Pues con programas, ¿sí? Y ponemos un programa de una cosa y de otra cosa, pero son elementos humanos. Y lo que queremos es un fluir del Espíritu Santo en este lugar, primero en nuestras vidas, para bendecir a los que no conocen o para atraer a aquellos que ya ¿cómo se llama?, que ya lo conocen, ¿sí? Entonces, la oración es una prioridad para cualquier persona que desee ser usada poderosamente por Dios. ¿Quién quiere ser usado por Dios? Si quieren ser usados por Dios, necesitan orar, ¿sí? El Hijo de Dios necesitaba pasar tiempo en oración y sin duda de nosotros no podremos vivir sin orar. Si Jesús no podía vivir sin orar, nosotros tampoco podemos vivir sin orar. El Señor te necesitaba tener comunión con su Padre, ¿sí? Entonces, hermanos, que hoy esta palabra que estamos escuchando dejemos llegar a lo profundo de nuestro ser, y que si no lo hemos hecho,
hoy empecemos a orar, a darle un tiempo especial. Yo no sé cuándo, o sea, a qué horas puedes tú levantarte. Lo excelente es que fuera en la mañana. Me levanto y le doy un tiempo al Señor, ¿sí? Y voy a ver la diferencia del día. Y no quiere decir que porque me vaya a ir bien en todo el día, porque aunque no me vaya bien, yo voy a tener paz en mi corazón. Porque toda la gente piensa, te vuelves cristiano y se te quitan los problemas. No es cierto. Jesús dijo, mira, en el mundo tendrán aflicción, pero hizo una palabra enfática, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Y si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que los problemas, ese problema, en la palabra del Señor dice, si mi problema es económico, el Señor dice en su palabra, mi Dios pues suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Él es el dueño de todo el universo. Entonces, ¿qué tengo que temer? El Señor me va a suplir. El Señor me va a suplir. ¿Por qué? Porque Él lo prometió y yo se lo digo y le digo, Señor, lo que dijo la joven que dijo, no tengo dinero. Señor, tú dijiste, tú dile lo mismo. ¿Conoces la promesa? Tú dijiste. Y si la crees, ¿sabes qué? Porque al que cree que todo le es posible. Entonces, créela, hazle a tuya y ¿sabes qué? Descansa en el Señor y que Él sepa, a ver cómo lo resuelve. Pero yo ya estoy confiando en Él. ¿Sí? Y entonces Él dice que a ninguna de sus promesas se le ha faltado. Por eso es tan importante que nosotros aprendamos a ¿cómo se llama?, confiar en Dios. ¿Cómo? A través de leer su palabra. ¿Sabes lo que le dijo el Señor a Josué? Ahí en Josué 1:8 y en la Reina Valera dice así: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que ¿de qué? Día y de noche, de día y de noche. Llegaron los ratones en la noche y bueno, te pones a meditar en él. ¿Sí? De día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. No dice que una parte, dice que todo, ¿sí? Porque entonces ahí viene la recompensa, ¿sí? Porque entonces harás prosperar tu camino y ¿qué? Todo te saldrá bien. Aunque parezca que vaya mal, el Señor dijo que Él estaba contigo, que no te iba a dejar y que no te iba a desamparar. Acércate al que todo lo puede, ¿sí? Tener al Señor en el centro de nuestra atención crea confianza. Sin la oración y la lectura, los creyentes caen en un círculo vicioso en que los problemas se hacen más grandes al tratar de darles una solución humana. Porque nos ponemos a pensar, ¿y si hago esto y si hago aquello? No, ya se lo pusiste, dice el Señor, el que esté cargado y cansado. Venga a mí, yo lo voy a hacer descansar. Dame tu carga, que es pesada, y yo te voy a dar la mía, que es ligera y fácil de llevar. ¿Sí? Orar, hermanos, es maravilloso. Transforma tu vida, ¿sí? Y todo lo que está a tu alrededor, ¿sí? Lo transforma. La pérdida de confianza, yo te digo, si tú no le crees al Señor, ¿verdad? Pronto llega la duda. Si tú no le crees, viene la duda. El creyente que se sumerge en la oración y en la lectura de la palabra hallará seguridad en el poder, ¿verdad? Y en la presencia del Señor, ¿sí? Yo te digo, las consecuencias de no orar es el fracaso, pero la buena noticia es que se puede superar,
recuerda al hijo pródigo. ¿Qué hizo ese muchacho? Dijo, dame todo el billete que llegue yo, si papá, dame lo que me corresponde. Y que se vaya al mundo a tirar todo lo que no trabajó. ¿Cómo le va a ir? Va a tener un montón de amigos, ¿o no? ¿Sí? Va a tener un montón de amigos, ¿verdad? Pero en el momento en que derroche el dinero y se le acabe, porque el dinero que no se trabaja no se multiplica. ¿Qué pasa? Del momento que, como el pródigo, se fue, derrochó la fortuna y el día que no tuvo nada, ¿cómo se quedó? Solo y con hambre. Encontró un trabajo, pero para los judíos era lo más denigrante, cuidar puercos. Y dice que deseaba comerse lo que comían los puercos y no lo dejaban, ¿sí? Y entonces reaccionó y dijo, me voy a regresar a mi casa, porque en la casa de mi padre, y yo te digo, si estás en esa condición, regresa a la casa de tu padre, ¿sí? Porque tu padre te está esperando, ¿sí? Regresa a la casa de tu padre. Y llegó y le dijo, padre, papá, perdóname, te ofendí, no valoré toda la bendición que tenía yo en tu casa, pero hazme como uno de tus trabajadores. ¿Y qué dijo el padre? No, tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Entonces, ¿sabes qué? Te va a poner una ropa real, te va a poner un anillo, ¿sí? Y te va a tratar como lo que eres, como un hijo o una hija de Dios, porque además a él no lo vas a poder engañar. Va a conocer exactamente cómo es tu corazón y si realmente está humillado y si realmente estás arrepentido o arrepentida, ¿sí? Y entonces te va a abrir sus brazos y te va a decir, te amo, ¿sí? No lo va a consentir, va a tener que hacer lo que le corresponde hacer, pero no como un servidor, no como un empleado, sino como hijo. Como hijo. Y eso es lo que Dios quiere contigo, ¿sí? El hijo pródigo nos representa a todos los que en algún tiempo de haberle conocido nos hemos apartado. Yo quiero decirles, cuando yo regresé, el Señor me recibió y me bendijo. Y no quiero volver a estar en ese lugar en donde no se encontraba la presencia del Señor. Quiero estar bajo su presencia hasta el momento en que Él recoja mi vida. ¿Sí? Yo te digo, ora a Dios y dile que lo amas. Y si no hay ese amor sublime, magnífico, extraordinario de ti para con Dios, dile, Señor, enséñame a amarte. Enséñame, muéstrame cómo debo de amarte, porque yo me doy cuenta, Señor, que tú lo diste todo por mí. Yo no tengo dudas de tu amor, ¿sí? Porque diste a Jesucristo para poder rescatarme, ¿sí? Y si diste a Jesucristo para poderme rescatar, si no me lo negaste, yo sé que tú me darás juntamente con Él todas las cosas, tu vida. Yo les decía, hermanos, hace 15 días, nosotros, todos los que estamos aquí, no nacimos para ser perdedores, porque todos los que estamos aquí somos ganadores, ¿sí? En Cristo Jesús. Sin Él no eres nada. Con Él todo lo puedes, ¿sí? Entonces, ay, qué maravilloso es mi Dios. Tengo más palabras, pero hoy vamos a ver
vamos a ver cómo el Señor nos muestra su ejemplo a través, ¿verdad?, de la oración. O sea, que Él toda su vida se la pasó orando. Ya les dije, les mencioné una escritura de Lucas 2, ¿verdad?, que fue cuando el Señor Jesús se extravió. Bueno, no se extravió, que estaba con los sabios, ¿sí? Y luego está Lucas 3:21. No. Lucas 3:21. Y dice así: sucedió que cuando todos acudían a Juan para que los bautizara, Jesús fue bautizado también, y mientras oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma, y entonces se oyó una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado y estoy muy complacido contigo. Hermanos, que tu meta sea que Dios se complazca contigo, ¿sí? Lucas 4:1 y 2, ¿verdad? En la Nueva Versión Internacional. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. Ya vimos que deducimos que estuvo orando y ayunando. En Lucas 5, ¿verdad?, 15, 16 y 16 dice así: sin embargo, la fama de Jesús se extendía cada vez más, de modo que acudían a él multitudes para oírlo, fíjate, para oírlo, para que lo sanara de sus enfermedades, ¿sí? Y dice, pero él se apartaba a los lugares desiertos y oraba. ¿Con qué propósito crees que él oraba? ¿Sí? Era para poder tener poder de lo alto, ¿sí? Y si tú quieres ser usado por el Señor, tienes que orar, ¿sí? Y luego vemos en Lucas 5 también el verso 17. Un día, dice, mientras enseñaba, estaba sentado allí y algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea y también de Jerusalén. Dice, y el poder del Señor estaba con él para sanar enfermos. ¿Sabes cómo cargaba baterías el Señor Jesús? Orando. Entonces vemos después la descripción de cómo llega un grupo de jóvenes o de personas que llevaban a su amigo que estaba en una camilla, y como no podían llegar hasta su presencia, hicieron un agujero en el techo para bajarlo. ¿Y saben qué hizo el Señor? Lo sanó al ver la fe de ellos, ¿sí? Pero dice que el poder del Señor estaba con él para sanar a los enfermos. De ahí provenía su fortaleza. Ahí cargaba baterías el Señor Jesús en su relación con el Padre. En Lucas 6:12. Aconteció en aquellos días que Jesús salió al monte para orar y pasó toda la noche en oración. ¿Saben para qué? Para elegir a sus 12 discípulos, ¿sí? Entonces, toda la noche no hacía nada que no fuera, ¿verdad?, sin antes haber orado, ¿sí? Y luego vemos en Lucas 19:18, dice, aconteció que mientras él estaba orando aparte, sus discípulos estaban con él y les preguntó diciendo, ¿quién dicen la gente que soy? O sea, en todo momento había una enseñanza para nosotros y una vida, un estilo de vida de él, de oración, de comunión con su Padre. Tú y yo no podemos vivir sin estar en comunión con él, ¿sí? Y luego vemos en Lucas 9:28 al 31, dice, aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo.
y subió ¿a dónde? Al monte a orar. Y entre tanto oraba, ¿verdad? La apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. ¿Sí? Y he aquí 2 varones hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba a cumplir en Jerusalén. ¿Se acuerdan de Moisés? Allí en Éxodo 34, ¿verdad? Lo que le pasaba cuando entraba a la presencia del Señor, dice que su rostro brillaba. ¿Sí? En Lucas 10, del 1 al 2, ¿sí? Para esto yo ya llevo 8 oraciones, ¿eh? Dice, después de estas cosas designó el Señor también a otros 72. ¿Ustedes creen que no oró? Porque cuando eligió a los 12, oró, y después cuando eligió a los 72, ¿ustedes creen que no habrá orado? ¿Verdad que sí? Aunque nos dice que oró, ¿sí? Dice, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda la ciudad y al lugar a donde habían de ir, y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros son pocos, por tanto, rueguen, o sea, oren al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. ¿Habrá elegido gente que no oraba? Imposible, hermanos, imposible, ¿sí? Porque los mandó con una encomienda particular, ¿sí? Y la encomienda fue porque los mandó con la misión específica, hermanos, de sanar enfermos. Dice, y sanar a los enfermos que en ella haya y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios, para sanar y predicar el evangelio. 9 para mí, ¿sí? En Lucas 10, del 17 al 20, y los 72 discípulos que Jesús había enviado regresaron muy contentos y le dijeron, Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando los reprendemos en tu nombre. Y Jesús les dijo, yo vi a Satanás que caía del cielo como un rayo, yo les he dado poder. ¿Tú crees que Dios te va a dar poder si no estás en comunión con Él? ¿Sí? Entonces, dice, para que ni las serpientes ni los escorpiones les hagan daño. ¿Se acuerdan cuando mordió la serpiente a Pablo? ¿Qué hizo? Fue y se la sacudió, ¿sí? Y para que derroten a Satanás, su enemigo. Sin embargo, no se alegren de que los malos espíritus les obedezcan. Alégrense más bien de que sus nombres están escritos en el libro del cielo. ¿Sí? Entonces, ¿se dan cuenta todo lo que la oración puede traer a nuestra vida? Pero no podemos ser como esos hombres, esos 72 y esos 12, no podemos ser, sino nosotros buscamos el rostro del Señor en oración para que podamos ser llenos del Espíritu Santo. En Lucas 10, 21 y 22, ¿sí? Dice, en ese mismo momento, el Espíritu Santo hizo que Jesús sintiera mucha alegría. Cuando tú sientes alegría porque Dios te ha dado algo, ¿qué haces? ¿Qué le dices al Señor? Gracias, te llenas de alegría. Y entonces Jesús dijo, y lo vemos orando, Padre mío, que gobiernas el cielo y la tierra, te alabo porque has mostrado estas cosas a los niños y a los que son como ellos. En cambio, no se las mostraste a los que conocen mucho y son sabios, porque así lo has querido, Padre mío. Luego le dijo a la gente que estaba con él, mi Padre me ha entregado todo. Así es que el Padre, o sea, por medio de Jesucristo, nos quiere entregar
todo, hermanos, nos quiere entregar todo, ¿sí? Nadie me conoce mejor que Él. ¿Y saben qué? Jesús conocía, o sea, el Padre conocía a Jesús porque había una comunión con Él, ¿sí? Y solo se conoce con el que se convive. Y yo, que soy su hijo, conozco mejor que nadie a Dios, mi Padre, y elijo a las personas que lo conocerán como yo. Hazte elegible, hermano, hazte elegible, ¿sí? Y llevo ya el número 11 de oraciones. Un día en el verso, hay chispas, en el verso 11 dice, un día Jesús fue a cierto lugar para orar y cuando terminó, uno de sus discípulos se acercó y le pidió, enséñanos a orar, así como Juan Bautista enseñó a sus seguidores. Y Jesús les dijo, cuando ustedes oren, digan, y ya lo conocemos, el famoso Padre Nuestro, que no es un rezo, sino un ejemplo de cómo debemos orar. Y eso lo vamos a ver después. Y luego el momento 12, Lucas 22, 19, dice, y también tomó pan y después de dar gracias, ¿verdad? Lo partió y se lo dio a ellos y dijo, esto es mi cuerpo entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí, ¿sí? Y en la oración 13, Lucas 22, 39, 44, Jesús salió de la ciudad y como de costumbre se dirigió al monte de los olivos y sus discípulos le siguieron. Y cuando llegaron, les dijo, oren para que no caigan en tentación. Esa es una razón también por la que debemos de orar, para no caer en tentación. Entonces se separó de ellos a una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar. Padre, si quieres si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Habrá ocasiones, hermano, en que tú le estés pidiendo por algo, pero la voluntad de Dios es diferente. De todos modos, honra a Dios, ¿sí? Y entonces se apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. ¿Sabes qué? A través de la oración tú adquieres fortaleza, ¿sí? Pero como estaba angustiado, dice, se puso a orar con más fervor, ¿sí? Hay niveles de oración, hermanos, ¿sí? Y su sudor era como gotas de sangre que caían a la tierra, ¿sí? Con todo esto nosotros aprendemos que la vida de Jesús fue una vida de constante oración, de comunión con su Padre. 14, Lucas 23, 34, dice, Padre, dijo Jesús, estaba orando por nosotros, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿sí? Aún en la cruz Jesús siguió orando a su Padre y la oración 15 que yo alcancé a percibir está en Lucas 23, 46. Y entonces Jesús exclamó con gran fuerza, Padre,
porque tú lo usabas, mi Dios, para poder invadir a todas esas ciudades a donde tú lo enviaste, de tu reino, de tu evangelio, de ese reino que empezó a florecer desde la tierra. Señor, que florezca en este lugar, Señor, tu evangelio, Señor, que nos levantemos, Señor, con la fuerza del Espíritu Santo para poderte bendecir y alabar y glorificar a través de nuestra vida, Señor. ¿Cómo? Orando por obreros, Señor. Primero por nosotros, Señor, diciendo, usa mi vida, Señor, usa mi vida. Y también orando, Señor, para que cada día, Señor, lleguen a esta iglesia los que han de ser salvos. Gracias, Dios. Gracias, Dios, por esta maravillosa enseñanza, Señor, para tener una vida más que victoriosa en ti. Gracias, mi Señor. Bendito seas. Te pido, mi Dios, en el nombre de Jesús, que tú cubras a esta iglesia, a cada uno de los que conformamos esta iglesia, Señor, y que nos abras el entendimiento para poder hacer tu voluntad, porque esa es tu voluntad. Por eso, Señor, en este momento te damos la honra, la gloria, Señor, porque sabemos que a través de la sangre de Cristo nos has justificado y nos estás enseñando a ser cristianos, porque te seguimos y porque te imitamos y porque conocemos tu doctrina, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque nos vas a ayudar a vivir el estilo de vida de Jesús. Gracias, Señor. Abre nuestros ojos espirituales para que puedan contemplarte, Señor, para que podamos ver a través de la oración lo que tú tienes dispuesto para nosotros, Señor. Gracias, Dios. Bendito seas, Señor. A ti. Gracias, Señor. Sí, estamos. Aquí estamos, Señor. Escucha esta canción y terminando esta canción quedó terminada esta plática. Súbele, Marta. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Te damos gracias, Señor, porque efectivamente podemos acercarnos a ti confiadamente. Ciertamente hay veces, Señor, que sentimos, qué decir, qué palabras decir, qué expresar. Y pensamos que porque no podemos hablar, quizá de una manera muy bíblica al momento de dirigirnos a ti, llegamos a pensar que entonces no vas a tomar en cuenta esa oración. Y no es así. Cristo mismo dijo, que no es por usar palabras elocuentes, que no es por usar palabras bonitas o frases elaboradas. Lo que tú esperas es que
Abramos nuestro corazón a ti, Señor. Eso es lo que tenemos que hacer. Aprender a abrir nuestro corazón delante de ti, Señor. Aunque tú ya lo sabes todo. Antes de que nos acerquemos, tú ya sabes cómo somos, tú ya sabes lo que sentimos, tú ya sabes lo que nos está pasando. Tú sabes aún mejor que nosotros lo que necesitamos. Pero lo que tú quieres es que abramos nuestro corazón. Así como Ana, en su momento de angustia, de frustración, de impotencia, derramó su corazón delante de ti y tú la escuchaste. Eso de abrirnos no solo nos cuesta trabajo contigo, nos cuesta trabajo con todos. Hay cosas que quizás somos capaces de decirle a alguien, pero no todo lo que está dentro de nosotros, no todo lo que está ahí, no todo lo que estamos sintiendo, no todo lo que nos está pasando, no la lucha completa, quizá un poco más que a los demás. Y eso es lo que nos impide desarrollar esa comunión contigo. Porque no te podemos ocultar nada. Y cuando nos acercamos a ti o cuando queremos acercarnos a ti y nosotros sabemos que no estamos siendo sinceros, nos levantamos igual. Dijimos lo que estuvimos dispuestos a decir, lo que estuvimos dispuestos a reconocer, pero sabemos que no fuimos 100% honestos. Porque pensamos que tú nos vas a juzgar. No, tú ya sabes quiénes somos. Tú ya sabes cuáles son nuestras luchas. Pero cuando encontramos esa libertad para abrirnos completamente, entonces podemos pasar el tiempo orando. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos siendo escuchados, porque sabemos que tú comprendes nuestra situación y que tú nos has de ayudar, y si tenemos que ser redarguidos, nos vas a redarguir, pero sabemos que algo va a pasar en ese momento. La oportunidad para acercarnos confiadamente, Cristo la ganó para nosotros. Cristo pagó por nuestros pecados. Si hemos pecado, abogado tenemos para contigo, Padre, a Cristo, el justo. Para poder venir delante de ti, así como David, después de tremenda época de pecado en su vida, en donde reconoció delante de ti toda su maldad, toda su debilidad, toda su necedad, y no se guardó nada. Y porque se abrió delante de ti, tú lo perdonaste y lo restauraste. Enséñanos a actuar de esa manera. Enséñanos a hacer de esa manera. Ayúdanos, Señor. Recuérdanos esto, que esto es lo importante. Que seamos honestos, que seamos íntegros. Para que empecemos a disfrutar
el tiempo de estar contigo para que podamos descansar, para que podamos dejar nuestras cargas delante de ti y salir renovados, y salir con dirección, y salir reconfortados. Gracias porque esta oportunidad la tenemos no solamente los domingos, la tenemos cada día, a lo largo del día. Alabamos, Señor, y exaltamos tu nombre por esta grandiosa oportunidad. Gracias, Espíritu Santo, porque sé que nos has de dirigir, que nos has de guiar, que nos has de enseñar, para que podamos experimentar lo que Cristo experimentaba en su comunión contigo, Padre. Alabado sea tu nombre y siempre, mi Dios.